ámbito tanto del Distrito Federal como del ámbito federal. Así es. Laura Cardoso, tú tienes más detalles de lo que va a ocurrir mañana en el Senado de la República. Adelante. ¿Qué tal, Primitivo? Carlos, buenas tardes. Son legisladores perredistas quienes presentarán mañana en el Senado de la República la iniciativa de reforma federal en materia de regulación, control sanitario y tipificación de la marihuana, y el martes de la próxima semana tocará el turno a la Cámara de Diputados. Es el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Manuel Granados, quien no descarta que se realicen encuestas y hasta una consulta a la ciudadanía para conocer, mejor dicho, su opinión sobre ambas iniciativas de ley. Lo importante, considera, es que se genere el debate, porque nadie podría estar en contra de la prevención y sobre... Primero tendríamos que hacer un mecanismo de encuestas, saber cuál es el posicionamiento, luego tener el intercambio de conocimiento de las propias iniciativas para que, con base en un documento más próximo al definitivo, pues pueda hacerse una consulta. En tanto, Carlos, Primitivo, la iniciativa para la reducción de riesgos y daños en el aprovisionamiento y uso de la cannabis, esta es para nivel local, se presentará en la primera sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa prevista para el 15 de marzo. Esta será la ruta que seguirán estas iniciativas presentadas la semana pasada por el PRD en la Asamblea Legislativa. Es el reporte, buenas tardes. Gracias, Laura. Hasta luego. Hasta luego. En la línea telefónica saludo con gusto al diputado Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. Diputado Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, como siempre, a sus órdenes y de tu audiencia. Gracias por tomarnos la llamada y platicarnos cuál es la ruta, porque bueno, mañana se presenta esta parte ante el Senado de la República, pero parece que en la Asamblea Legislativa no está tan sencillo, a pesar de que es el propio PRD o los propios integrantes del Partido de la Revolución Democrática quienes presentan la iniciativa. Ya hay resistencias al seno del Sol Azteca, Manuel. Bueno, es un tema que celebramos, el ejercicio de la pluralidad, del debate democrático. Yo creo que en una ciudad como la nuestra, en donde los temas fundamentales para la vida de las y los capitalinos siempre están justamente en el centro de atención de lo que ocurre en la capital del país, esta no es la excepción. En el caso específico del grupo parlamentario del PRD, justamente el día de hoy tuvimos una reunión de trabajo en donde coincidimos que es necesario el debate, coincidimos en que vamos a hacer los análisis correspondientes para efecto de que estas iniciativas que fueron presentadas por la diputada Estela Damián y el diputado Vidal Llerenas puedan tener también un cauce en el procesamiento legislativo. Diputado Manuel Granados, el cambio de enfoque o la propuesta para que esto se mire desde un punto de vista integral, que no sea solamente de seguridad pública, sino como un tema mayoritariamente de salud pública. Bueno, es una propuesta que han presentado los legisladores, justamente para cambiar la visión de la política pública de atención a la materia de drogas en la ciudad y en el país, que cambiemos este esquema de criminalización por un esquema de salud pública, por un esquema terapéutico, por un esquema científico, pero sobre todo acompañado de una parte preventiva en otro tipo de drogas como son el alcohol, como es el tabaco, como son los inhalantes, y que esto, bueno, pues sea una propuesta de manera integral. Hay quien dice que este tema no es una prioridad para el Distrito Federal. ¿Tiene que esperarse la Asamblea Legislativa al momento en que esto sea prioritario a colocarlo por delante de otro tipo de problemas totalmente diferentes para poder entrarle? Consideramos que es un tema justamente que están en la parte social, que hay una realidad que no podemos nosotros evadir, y que con ello, bueno, pues encontrando los consensos, encontrando unos esquemas de participación de todos los actores que intervienen en el proceso legislativo, de todos los partidos políticos, escuchar sin duda a la ciudadanía, creo que se pueden encontrar rutas justamente que nos lleven a un esquema definitivo. Manuel Granados, diputado, el tema que tiene que ponerse sobre la mesa es también abrir el debate, no cerrarlo. Difícilmente puede concluir en una jornada, en una iniciativa, en un periodo ordinario de sesiones, tanto a nivel federal como a nivel local, pero lo importante podría estar siendo colocar un debate sobre la mesa de cara a la sociedad para ya no soltarlo. Este ya es un planteamiento que se ha hecho y es un tema que trasciende incluso pues la expectativa de la Ciudad de México. Hay pues ya pronunciamientos en el país, hay pronunciamientos internacionales. Yo creo que estamos en la ruta correcta de análisis
y que para nosotros es muy importante el debate, para nosotros es muy importante que la Ciudad de México, que es una ciudad de derechos y de libertades, no se cierre a la discusión, al intercambio de ideas en temas tan trascendentes como este. Manuel, tú conoces perfectamente la iniciativa preparada por Estela Damián, por Vidal Llerenas, y en ella se plantea el colocar a la aportación de la marihuana en cantidades pequeñas como una falta que no se persigue o como una falta que no tendrá prioridad en la persecución, independientemente de que a nivel federal sea considerada como un delito. No es darle la vuelta a la ley, no es un poco buscar un resquicio para tratar de no cumplir con una normatividad que ya está establecida. Bueno, no hay una propuesta acertadamente como se refiere en términos de modificaciones a los tipos penales que prevé actualmente el Código en la Ciudad de México, ni en lo federal. Es un tema en donde se resguarda siempre el Estado de Derecho, donde se resguarda también justo lo que tiene que ver con la comisión de delitos distintos al tema de consumo de drogas. Se plantea también en el escenario un esquema de derechos de libertades a las minorías. Recordemos que la Ciudad de México siempre ha defendido, y en este caso el Grupo Parlamentario del PRD ha defendido los derechos de las minorías, y en ese sentido pues también los derechos de los usuarios deben de estar cuidados para no criminalizar este tema, y al contrario, que encuentre una ruta terapéutica, encuentre una ruta de atención, y sobre todo que sea tratado como un tema de salud pública. Por eso, insisto, es importante que se genere la discusión, el intercambio de ideas, que se permita el debate como lo estamos haciendo en la ciudad, y a partir de ahí encontrar coincidencias, disensos, que se fortalezcan los documentos planteados, y que eso, bueno, pues sea lo que enriquezca el proyecto legislativo. Finalmente, por mi parte, Manuel Granados, en un escenario ideal en términos de avanzar, de recepción, de negociación política, te pregunto, ¿cómo se pueden imaginar ustedes una Ciudad de México donde no se penaliza el consumo, donde se regulariza el comercio, la venta, con el Estado de México, Querétaro, Morelos, Hidalgo, en donde no ocurra algo similar? ¿Es factible esto? Bueno, primero aclarar que es un esquema en donde el planteamiento que se hace por parte de los legisladores no es un tema para uso con fines recreativos o lúdicos, no es un esquema ni un modelo que tiene que ver con que haya o existan lugares para el consumo de cualquier droga. Al contrario, es un tema, insisto, que tiene que ver con esquemas terapéuticos, con esquemas de salud pública, y que ese es justamente la dimensión que se tiene de estas iniciativas. Manuel, sin perder de vista este punto de que se trate de un planteamiento visto o iniciado desde el principio de la salud pública, también yo quería preguntarte en torno a la protección que bien has señalado de los derechos de las minorías. El gobierno del Distrito Federal, el PRD en el Distrito Federal, como lo has planteado hace unos momentos, siempre ha sido pues protagonista en este tipo de cambios, aun cuando sean polémicos. Plantear una consulta en un tema así no atenta contra pues los derechos de las minorías. Se vale someter a la votación de las mayorías el derecho de un grupo en especial, de un grupo particular, que en este caso son los consumidores de marihuana. Bueno, el tema tiene que ver, insisto, con el cambio de opinión por lo que hace a la atención de políticas públicas en la materia. Tiene que ver con también estar de acuerdo con la ciudadanía en relación a los alcances que se puede tener un planteamiento de esta naturaleza, que no es menor, y al final del día yo creo que poder encontrar también esta opinión. Hoy el legislador pues de la Ciudad de México tiene como premisa fundamental estar muy de la mano con la ciudadanía en relación a lo que también espera la ciudadanía de los legisladores. Yo creo que es muy importante saber escuchar la opinión de los ciudadanos, saber tomar decisiones a partir de lo que los ciudadanos esperan de sus legisladores, y es la ruta que habremos de seguir, no en este, sino en varios temas. Manuel Granados, muchas gracias por tomarnos la llamada y platicar con la audiencia del Grupo Fórmula. Estamos como siempre a sus órdenes y de su audiencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes, ha sido Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno
del Distrito Federal, un tema que le saca ronchas incluso a varios perredistas. Hay incluso a varios perredistas, Primitivo, porque finalmente nos responde a la pregunta, ¿qué pasa en un escenario ideal donde, más allá de que sea con fines terapéuticos, no lúdicos, como ocurre en California y en otros estados de la Unión Americana, qué pasa con estados circunvecinos al más importante, al más grande en términos de poder económico, de densidad poblacional, como pudiera ser la capital, si en un lugar se regula y en los otros no? Y lo que le preguntabas tú, la cuestión que le hacías de la consulta a una mayoría sobre los derechos de una minoría, y él dice siempre estar muy cercanos y atentos a la opinión de la gente. Depende del tema, depende, ¿no? Porque ha habido episodios en los que hay sondeos o consensos que le exigen a la autoridad algo que no está haciendo, y ahí no se habla de ninguna consulta, de ninguna proximidad, sino simplemente de convicciones políticas, de no represión, de libertad absoluta para todos, un poco por ahí, ¿no? En ese tema que siempre es un poquito ambivalente. Sí, porque para eso sirven muy bien las consultas en el caso de México, ¿no? Cuando hay un tema en el que nadie, desde el punto de vista de la autoridad, quiere asumir una responsabilidad, bueno, pues se la damos a los representados en este caso, que bueno, no sería siempre el tema, o no sería siempre lo ideal. ¿Hacemos pausa, Carlos? Hacemos pausa. Regresamos con más información aquí en Grupo Fórmula. Radio Fórmula. Este miércoles inicia en Toluca la Cumbre de Jefes de Estado de América del Norte, en donde se van a analizar cuestiones que tienen que ver con el comercio, con la productividad y también con el empleo. Hace unas cuantas horas, un par de horas, llegó a la Ciudad de México el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, quien previo a la cumbre va a sostener un encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto. Marta Alicia Villela ha estado pendiente de la llegada de este visitante importante que, bueno, no es la primera vez que está en México, no es la primera vez que participa en una de estas cumbres, y si tomamos en cuenta incluso a los demás jefes de Estado, a Barack Obama, al propio presidente Enrique Peña Nieto, podríamos decir que el canadiense es el decano de las cumbres de América del Norte. Pero bueno, vamos con Marta Alicia Villela, y está pendiente de esta llegada de Stephen Harper. Adelante, Marta. ¿Qué tal, Primitivo? Te saludo con mucho gusto. Efectivamente, el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, llegó a México para realizar esta que será la primera visita oficial al país. Esta visita oficial tiene una agenda, Primo, un poco más amplia que la sola participación del mandatario en la Cumbre de América del Norte, que sostendrá el miércoles con los presidentes Barack Obama y Enrique Peña Nieto en Toluca, Estado de México, tal como tú lo has señalado. Stephen Harper tiene previsto acudir este mismo lunes al Monumento a los Niños Héroes, donde depositará una ofrenda floral. El martes se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, además de con diversos secretarios de Estado y con empresarios mexicanos. La agenda del mandatario canadiense incluye un encuentro con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, así como una visita a la ciudad de Querétaro, donde tiene su sede la empresa canadiense Bombardier. El miércoles, Harper participará en Toluca en la 7ª Cumbre Trilateral de América del Norte, que se centrará en los temas de competitividad, de innovación, comercio, fronteras y seguridad. Cabe recordar que México, Estados Unidos y Canadá integran desde 1994 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La Cumbre de Líderes es el más alto mecanismo de diálogo entre los tres países. Canadá es el tercer socio comercial de México. México ocupa ese mismo lugar entre los socios comerciales que tiene Canadá. Las inversiones canadienses son la cuarta mayor fuente de inversión extranjera directa en México en áreas como la industria aeronáutica y automotriz. Finalmente, Primo, te comento que Harper está acompañado por Ed Vaz, ministro de Comercio Internacional, Stephen Blaney, ministro de Seguridad Pública y de Protección Civil, y Joe Oliver, ministro de Recursos Naturales. Primitivo, la información. Gracias, Marta. Y buenas tardes. Y hoy al mediodía en la Marquesa, en esta zona, digamos, limítrofe, o que está ahí en esta zona limítrofe del Estado de México y la Ciudad de México, se reunieron maestros desde muy temprano de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para marchar sobre la autopista federal con destino a la ciudad de Toluca, sabedores de que habría retenes y que no les permitirían pues un acceso así franco hasta una zona que hoy está blindada prácticamente por cuestiones de seguridad con motivo de esta cumbre. Óscar Zúñiga, tú has estado muy pendiente, tienes los detalles de esta marcha protesta de la CENTE ante la cumbre de mandatarios de América del Norte.
Así es, Primitivo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cerca de 2,000 personas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron una marcha en la carretera México-Toluca, salieron a la altura de La Marquesa, pero llegaron a la laguna de Salazar, y bueno, pues un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México les impidieron el paso. Sin embargo, a través de las exigencias de que vivimos en un país libre, exigieron sus derechos y manifestándose ante los policías, bueno, pues les permitieron que siguieran con su manifestación, pero que solo ocuparan un carril de la vía a fin de no obstruir el tráfico vehicular hacia la capital mexiquense. Así lo decían. Y como parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, estamos en ejercicio de nuestros derechos constitucionales, ejerciendo la libertad de manifestarnos y de expresarnos libremente y de transitar libremente hacia la ciudad de Toluca. En este mismo sentido, bueno, se manifestó por parte de los manifestantes que estaban acompañados también por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de distintas entidades del país, así como del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el sindicato de la UAM y otros organismos laborales. Cabe señalar, Primitivo, que bueno, pues el sector educativo independiente del Estado de México también realizó esta protesta, sobre todo en contra de lo que son la reforma educativa, además por la reforma que se requiere o que se quiere hacer al Código Penal en el Estado de México, donde se pretende criminalizar las protestas sociales y en específico las protestas de los profesores. Pues esta ley pretende criminalizar y encarcelar a los maestros que salgan a este tipo de marchas y manifestaciones allá en la entidad mexiquense. Por otra parte, Primitivo, déjame comentarte que Toluca se ha convertido en la ciudad más vigilada del país. El Servicio Secreto de Estados Unidos, el Estado Mayor Presidencial y la Policía Local del Estado de México han desplegado un importante operativo de seguridad en Toluca ante la 7ª Cumbre de Líderes de América del Norte, a realizarse precisamente este miércoles. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México señaló que el operativo que se estará implementando el miércoles será desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sin embargo, los rondines de seguridad ya se están aplicando y esto incluye la desocupación de edificios públicos, además de que, bueno, pues se mantendrán cerradas distintas calles aledañas a este evento. Desde este domingo se reunieron las fuerzas de seguridad de los 3 países en la sede del Palacio de Gobierno para afinar los detalles del operativo de seguridad, y este lunes siguen llegando más personal del Ejército y también arribaron 10 camiones de la Policía Federal. Primitivo, el reporte. Gracias, Oscar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con Maru Rojas y ella tiene la información en torno a la agenda de estas actividades que inician mañana con una reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro canadiense previa a la cumbre de Toluca. Maru, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. La visita oficial del ministro canadiense inicia con la recepción en Palacio Nacional. Él irá ingresando a las 11:30 de este martes por la puerta principal de Palacio Nacional, cuando el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, junto con un pequeño equipo de su gabinete, reciba a Stephen Harper con los honores correspondientes. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, arriba el miércoles en punto de las 12:40 horas. Pues la reunión de mañana se espera una reunión bilateral con las comitivas de Canadá y México. Al final de esta reunión bilateral se firmarán importantes acuerdos, de los que se sabe no habrá para nada el tema del visado entre México y Canadá para poder ser eliminado. Al término de esta firma de convenios, un mensaje a los medios de comunicación en punto de las 3 de la tarde, una comida que ofrece el presidente Enrique Peña Nieto en el Salón Tesorería de Palacio Nacional a Stephen Harper, para que el miércoles a las 12:40, como te comentaba, se reciba a Barack Obama en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Se tenga también una reunión bilateral privada y después de esto se inicie ya la cumbre de los jefes de Estado de América del Norte, Estados Unidos, México y Canadá, en un momento importante. Hoy la presidencia de la República incluso ha estado retuiteando los mensajes de Stephen Harper, que ponía antes de despegar de Canadá: se levantan las ruedas hacia la Ciudad de México, quien esté interesado seguir por aquí, y daba la cuenta personal de Twitter de Stephen Harper. La presidencia de la República ha destacado el comercio que tenemos con Canadá. Somos el principal exportador de jitomate. Además de la misma red social, recuerda que México es el principal proveedor de velocímetros y tacómetros a Canadá, y que trabajarán para la firma de estos convenios
en educación, intercambio científico, tecnológico, comercio e inversión. Pero definitivamente no se habla del visado. Y por cierto, también te comento que en este sentido es el 70 aniversario de la relación diplomática entre México y Canadá, además de ser el 20º aniversario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y por ello la reunión de los 3 jefes de Estado el miércoles, que destaca pues tanta expectativa. Este último año el tratado ha permitido en sus 2 décadas las de vigencia el comercio bilateral se ha multiplicado al pasar de $4.100 millones en 1993 a $35.400 millones en 2012. Primitivo, Carlos Urdiales, mi reporte. Muchas gracias, Maru. Buenas tardes. Y nada más, Carlos, recordar a nuestros amigos que tienen que viajar vía aérea y salir del aeropuerto de Toluca, que tomen muchas precauciones, que tomen mucho tiempo para llegar, porque hay retenes, hay marchas también, y hay una gran seguridad que, como siempre sucede con la llegada, especialmente del jefe de Estado de Estados Unidos, pues complica la vida de quienes tienen que atravesar por los lugares en donde está instalada la seguridad, tanto del Estado Mayor como del servicio secreto, que el secreto pues tiene muy poquito, porque es más visible. Bastante público el servicio de seguridad del presidente. Sí, Primitivo, en Paseo Toyocan, en Boulevard Aeropuerto, en toda la periferia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, habrá afectaciones tanto por cuestiones de seguridad como cancelación, demoras, reagendar algunos vuelos, salidas, entradas, cuando cierren pistas, cuando las abran, en fin, hay que estar atentos a través de las páginas de internet de las propias aerolíneas que despachan allá. Así es, Carlos. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más. José Cárdenas informa. Todas las noticias. José Ramón Fernández, listo para su comentario deportivo. ¿Cómo estás, José Ramón? Hola, Primitivo. Sé que estás acompañado de Carlos Urdiales. Saludos a los dos. Aquí está Carlos Urdiales, te saludo. Saludos, José Ramón. Saludos, muy buenas tardes. Oye, José Ramón, antes de entrar con el fútbol y cuestiones domésticas, quería preguntarte sobre este francés, Renaud Lavillenie, ¿cómo se dice? Lavillenie, como dices tú, efectivamente, bueno. El saltador de pértiga. Correcto, que rompió un récord, pues que había impuesto Sergei Bubka 20 años después, ¿no? Bueno, estaba presente Bubka ahí en esa Así es, en la casa de Bubka prácticamente. Sí. El ucraniano Bubka, que es parte del Comité Olímpico Internacional y que peleó por candidatura a presidente del comité, no la consiguió, pero él es como el representante de los atletas internacionales olímpicos ante el comité. Me parece que los franceses han sido muy buenos en el salto de pértiga, igual que los ucranianos, igual que los rusos. Hay que recordar a Katerina, la famosa Isinbayeva. Entonces me parece a mí que el francés hace buenos los pronósticos y pulveriza un récord que estaba desde 1996 más o menos. Así es, saltó 6.16 y rompe una marca que parecía que se iba a quedar ahí para la posteridad. A ver. Te recuerdo, Primitivo, bajo techo. Bajo techo. Bajo techo. A ver, ¿cuánto pesan las condiciones climáticas? Porque muchos decían, ¿te acuerdas cuando Mike Powell rompió el récord de Beamon? Que también ahí sigue el récord de Powell, decían, pues es que el viento le ayuda, es que las condiciones, a ver. Es diferente bajo techo que al aire libre. Al aire libre es mucho más complicado porque aunque haya poco viento, el viento cuenta, te puede mover ligeramente la parte alta donde ellos saltan, que apenas si la rozan, cae la varilla, entonces con un ligero movimiento lo pueden tocar. En cambio, bajo techo las condiciones del clima no tienen nada que ver, ellos se concentran muy bien y saltan, por eso es más alto o más impresionante el salto al aire libre. Al aire libre. José Ramón, ¿cuáles son las otras marcas que tú consideras que son difíciles, que están ahí escritas casi en piedra y que difícilmente vamos a ver que se puedan romper? Bueno, las marcas Usain Bolt, para empezar. Claro. Son muy difíciles en 100 y 200 metros, tienen marcas extraordinarias. Me parece que las marcas que dejó Phelps también van a ser complicadas, aunque en natación cada mundial o cada Juegos Olímpicos se rompen las marcas con más facilidad, pero los récords olímpicos y récords mundiales van quedando, y Usain Bolt tiene un récord mundial que destrozó de Michael Johnson, aquel maravilloso atleta norteamericano. Leía el fin de semana también la de Mike Powell en salto largo y la de Javier Sotomayor, José Ramón, 2.45 en el salto de altura, sí. Una portería de fútbol, ¿no?
una portería de fútbol. Sotomayor, cubano, era un extraordinario saltador de altura. Es más complicada esa porque, aunque también lo hay bajo techo, pero en campo abierto, Juegos Olímpicos, en campeonatos mundiales, el salto de altura es donde hay ciertos lugares o ciertas pruebas donde ellos buscan, en el Grand Prix, buscar la marca mundial. Ahí lo van a intentar. Hay muy buenos saltadores, suecos, finlandeses, italianos. Correcto. Y entonces, pues vamos a ver cuándo pueden romper. Va a tardar en superar la marca del 2.45, va a tardar. Es muy complicado, ¿verdad? Sí, es muy complicado. Joserra, y bueno, en cuestiones nacionales, en cuestiones de fútbol, los 4 grandes entre los 5 primeros. ¿Los 4 grandes? ¿No? Los 4 importantes del fútbol mexicano, no sé qué tan grandes sean. Pero bueno, Cruz Azul, América, Chivas, Pumas. Ya sacaste el Toluca es grande. El Toluca es grande. Que no tenga una gran afición. A ver, ese es grande en cuanto a títulos. Es un buen debate, ¿no? ¿Qué es más importante para ser un equipo grande? ¿Los títulos o la capacidad de convocatoria? Bueno, la capacidad de convocatoria es importante, pero depende dónde estés. Si estás en una ciudad como Guadalajara y es un equipo muy antiguo, o estás en una ciudad capital del DF, donde hay 20 millones de habitantes, o estás en una población pequeña como es Toluca. El Toluca no tiene los seguidores del Estado de México, tiene los seguidores de Toluca, pero títulos los quisieran tener muchos equipos que están por ahí peleando, entre ellos Cruz Azul y otros más, Pumas. Toluca tiene títulos maravillosos en torneos largos y torneos cortos. Bueno, acaba de cumplir 97 años de edad. Hasta ahora el América está, digamos, en tabla de posición bien, pero no mostrando necesariamente cosas buenas, ¿no? Bueno, América ha cambiado, ha bajado, su estilo no se ha adaptado al sistema de Mohamed, aunque se parece al del Piojo. Sin embargo ha dejado de marcar goles. El América ha hecho 7 goles únicamente, es bajo el porcentaje de goleo del América, más o menos con Guadalajara, que ha hecho 7 goles, que también es bajo, pero me parece a mí que el América depende mucho de Sambuesa. Sambuesa va a reaparecer el próximo sábado frente a Pumas, en el partido estelar de la jornada, podríamos llamar América Pumas en el Azteca, y ahí reaparece el argentino, que debe tener cuidado con los árbitros porque lo van a perseguir, haga lo que haga, proteste lo que proteste, se tira al suelo o no se tira al suelo. Sambuesa es un jugador provocativo para los rivales y provocativo para los árbitros. Y en otro tipo de fútbol, José Ramón, mañana empiezan los octavos de final de la Champions, encuentros siempre atractivos, en donde ahí sí se enfrentan los grandes, pero los grandes del mundo. Sí, el partido más parejo quizá, o el enfrentamiento que más llama la atención es el del Manchester City, uno de los líderes de la liga inglesa, contra el Barcelona, líder de la liga española, junto con el Madrid y el Atlético. Me parece que es un partido muy atractivo, primero porque Pellegrini, chileno, conoce perfectamente el fútbol español, dado que dirigió al Real Madrid, dirigió al Málaga, dirigió al Villarreal, es un técnico sobradamente conocido en España. Y segundo porque juega en el Manchester City un jugador, Yaya Touré, marfileño él, que jugó en el Barcelona en algún tiempo. Y tercero, porque es el Barcelona, que es un equipo que sabe jugar muy bien, va a enfrentar a un equipo que no va a tener a Sergio Agüero, que está lesionado, pero sí tiene a Negredo, que anda en gran momento, tiene a Nasri, tiene a Navas, tiene a Silva, el chino Silva, que es un jugador excelente, y del otro lado pues están los jugones, como les llaman, Xavi, Iniesta, Messi, posiblemente Neymar, si es que decide Martino meterlo. En fin, es un partido muy atractivo. La ida es en el campo de Manchester City y la vuelta es en el Camp Nou. Pues estaremos pendientes de lo que ocurra. Hay otro buen partido, el Atlético de Madrid va al campo de Milán. Milán ha venido a menos, pero con un Balotelli que en cualquier momento hace una locura y mete un gol. Yo creo que el Atlético de Madrid es amplio favorito para eliminar al Milán. Aunque no las ha tenido todas consigo el Atlético en las últimas semanas, sobre todo en la Liga, ¿no? ¿Cómo? 60 puntos. Está empatado con Barcelona y Real Madrid. Eso es cierto. Eso es cierto, pero en los últimos 3 juegos, como no, ahí. Ha jugado. Además, el baile que le puso el Real Madrid en la Copa. Bueno, fue Copa. El Atlético de Madrid pero recuperó en la Liga, y tener 60 puntos a esta altura. Es impresionante. Segundo goleador de la Liga, Diego Costa. Tener jugadores como Villa, como Guarín, tiene jugadores de muy buen nivel. Me parece que el Atlético ha hecho un gran trabajo, Simeone, gran trabajo. Y la diferencia de goles que tienen los 3 es impresionante. El Barcelona tiene creo que más 56, el Real Madrid más 44 y el Atlético más 40. Sí, hoy por cierto ganó la Real Sociedad 1-0 con un gol, muy buen gol de Carlos Vela.
que ya no quiere hablar de la selección. Hoy cerró el capítulo. No dejó algunas dudas en la entrevista. Yo creo que no va a venir, pero dejó algunas dudas. Es una pena porque es el mejor jugador que tiene México. Bueno, y estar jugando al sí, al no, deshojando la margarita, mientras el entrenador del Tri, el Pío Herrera... Está deshojando la margarita, es un magnífico jugador de fútbol, hombre, es un magnífico jugador de fútbol. ¿Y por qué no va, José Ramón? Porque algo le habrán hecho. Habrá que preguntárselo. ¿La bronca será con los directivos o con los jugadores? Con los directivos, por supuesto. Claro. Hay que preguntarle a Néstor de la Torre y al Chepo de la Torre y a Justino Copán qué le hicieron, que lo lastimó terriblemente. Esa es una pena. Bueno. Es una pena, de verdad, porque Vela tendría que estar en la selección mexicana y no andar. Por supuesto, y sería titular sin ningún problema. Sin lugar a dudas. José Ramón, por último, ¿qué hay que ver en los Olímpicos de Invierno? 7 de la noche con 3 minutos, la hora del cristalazo, con Rafael Cardona. Rafael. Hola, ¿qué tal? Primitivo y Carlos, ¿cómo están ustedes? Qué gusto. ¿Que no te gusta esto de la iniciativa para regularizar la marihuana? ¿Te parece muy fumada? Permíteme saludar a usted, por favor, que nos está... Permítame usted que nos está viendo, que nos hace favor de escucharnos. Mira, no es cuestión de gustos, Primitivo. O sea, el trabajo legislativo de un país como este no es una cuestión que nos deba satisfacer en lo individual o que nos deba parecer ocurrente o simplemente la consagración del afán imitativo que ahora le ha pegado como una enfermedad a estos diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los cuales yo no les reconozco o no les conozco mayores talentos en esta materia. En algunas otras tampoco, pero en esta no. En esta no, porque me parece que todos sus argumentos son argumentos repetidos, escuchados, lo han oído por ahí, lo han leído, alguno tiene un amigo uruguayo y entonces ya siente que todo tiene que ser como allá. Alguno se fue a pachequear a Holanda y entonces dice que en Ámsterdam las cosas son distintas. Pero en Ámsterdam alguna de la familia podría tener vitrina, pero no estamos en Ámsterdam ni estamos en Uruguay. Las condiciones en México son muy diferentes y esta propuesta sobre la marihuana está llena de incongruencias de esta señorita Damián, sobre todo de Vidal Llerenas, de Fernando Belanzarán, que él era personaje de Paco Ignacio Taibo, ¿no? Será Velascuara. ¿Cómo? Velascuara. Es el detective. Bueno, pues este anda de detective, pero como detective chino, ¿no? Como la policía china. Bueno, mira, fíjate de qué manera se equivocan. Hace un rato venía escuchando lo que te decía Granados, que, hombre, qué desperdicio. Pero bueno, confunde la palabra consumidor con la palabra adicto. Habla de una legalización del consumo de la marihuana cuando el consumo de la marihuana es legal en este país. No tienes que legalizarlo porque ya está legalizado. No está penado. Pues, entonces si no está penado, está lo que permitido. No está prohibido está permitido. Entonces, el consumo de la típica esquizofrenia mexicana es que en este país se permite el consumo, pero no se permite el suministro. Entonces los consumidores son magos, porque la consiguen sin que haya delitos intermedios, como es el feo delito del tráfico de drogas, que hoy vender marihuana es traficar con drogas, son delitos contra la salud, y es el delito por el cual este país se bañó en sangre en los últimos años. Alguien dirá, no fue por el delito, fue por la persecución del delito. Y otro dirá, no fue por la persecución del delito, fue por la contención del crimen organizado. Y ahí nos vamos con definiciones. Pero los hechos reales es que hoy no hay una sola razón real para liberalizar el uso medicinal de la marihuana. No existe el uso medicinal de la marihuana, eso no es cierto. Esa es una patraña inventada por los gringos para modificar allá su legislación.
Lo único que hay en el mercado que se hace a base de tetrahidrocannabidol, que es la sustancia activa de la marihuana, son unas gotas para los ojos, las cuales se venden en las farmacias. No se necesita modificar la ley para eso. Entonces, todo esto ha logrado la asociación de los antagónicos. Ahora el PRD piensa como Fox, lo cual es una maravilla. O no piensa como Fox, porque el PRD en la asamblea se está echando para atrás. El PRD va a hacer lo que les ordenen sus cuadros directivos. ¿Y quiénes son esos cuadros directivos? Bueno, pues en la Ciudad de México necesariamente Miguel Mancera. Y Mancera ya dijo, yo esto lo veo de otra manera. Mira, dice Vidal Lleras, dime si esto no es una estupidez. ¿Dije estupidez? Sí. Pues repito, estupidez. Sí, las estupideces las cometen los estúpidos. Ajá. Mira, dicen que la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México debe tener dispensarios para suministrar fuera del comercio lo que se va a legalizar, dándole un carácter casi de medicina de patente. En ese sentido, ¿por qué no de una vez legalizamos todo, absolutamente todo? Mira, la heroína, las tachas, las metanfetaminas, la cocaína, porque son muy peligrosas. el crocodilo, ¿cómo se llama? El crocodrilo, este es crocodrilo, porque sí, lleva muchas R's, sí, ¿no? Porque es en español y en inglés. Son muy peligrosas, señor Cardona. ¿Y la mota no? No, menos. Yo te reto a que ¿Dice veas, Obama que menos que el alcohol? Sí, ¿y por qué el señor Obama no se las... ¿Por qué no brinda con churros en las cenas oficiales del señor Obama y se brinda con champán? ¿Por qué no se la da a sus hijas? ¿Por qué? No sé. Bueno, es que tú lo pusiste como ejemplo. Porque él dice, yo lo cito, no lo pongo como ejemplo. Lo que el señor Obama dice es la Biblia, no, es la palabra del Señor. No. O sea, el señor Obama y la revista Time son la última palabra en la vida humana. Yo te pregunto. Yo le respondo que no. No has respondido. No. Ah, bueno, no, ya somos dos los que pensamos que el señor Obama no tiene por qué andar hablando de la mota de Velascuarán. Belauzarán. Bueno, de ese. Bueno, entonces, pues hay que hacer dispensarios para repartir coca. Pues legalicemos todo. La mejor manera de no ejercer la responsabilidad de gobierno es quitándole al gobierno la capacidad punitiva en cualquier cosa. Entonces yo propongo, legalicemos a los pederastas de una vez. Está bien, hombre, que empiecen desde chiquitos, ¿no? Órale, vamos a legalizar también el incesto. Todo el mundo tiene una tía, hasta Vargas Llosa, que a la tía se le arrima. No, esa es la prima. Esa es la prima. Bueno, está bien, de una vez. Vamos a legalizar el robo. Y así se desaparecen los ladrones. Se acabó el delito. Se acaba el delito porque ya no hay ladrones. Vamos a legalizarlo todo. Porque las asambleas legislativas no tienen como función hacer leyes, sino quitarlas. Entonces dicen, no lo vamos a hacer con fines lúdicos o recreativos. Muy bien, sino con fines medicinales. A ver, ¿de qué medicina están hablando? ¿Qué enfermedad humana hay en el catálogo de los males físicos de la humanidad que no se pueda atender con cualquier otra cosa menos con marihuana? Una sola no hay, ni el glaucoma, ni el reumatismo, absolutamente nada. Entonces, ¿por qué en este momento quieren llamar la atención con algo que ya ellos mismos habían tirado por la ventana cuando lo propuso un señor de otra tribu, que fue René Arce? René Arce, delegado en Iztapalapa, fue el primero que propuso la legalización de la mota, y Círigo también. Eran del mismo grupo. Incluso hasta del mismo RH positivo, negativo, ¿no? Hasta del mismo ADN. Bueno, entonces, ¿por qué ahora sí? Porque lo hicieron allá, porque lo oyeron, porque no tienen creatividad, porque no saben lo que están haciendo, porque son ocurrentes, porque son chistosos, porque quieren llamar la atención. En libertades y derechos. Y no se dan cuenta de que en este país va a haber, si se liberalizan los consumos,
va a haber más consumidores y va a haber más necesidad de instituciones para su tratamiento y menos recursos para esos tratamientos. Entonces ya gente que sabe de esto, como por ejemplo la directiva de los centros de integración juvenil que llevan 30 y tantos años rescatando chavos que empezaron con el chemo, siguieron con la mota, and so far quiere decir y más allá, más lejos. Bueno, esa gente dice, oye, están haciendo una barbaridad, están intentando un crimen hacia el futuro. ¿De qué te va a servir una juventud pachequísima? ¿De qué te va a servir? Entonces, esto no tiene ni pies ni cabeza. Confunden una cosa con la otra. Si es para fines medicinales, deberían primero demostrar que existen esas necesidades terapéuticas y esas características terapéuticas de que la marihuana no tiene, absolutamente no las tiene, es mentira. Dicen que es muy bueno para el insomnio, pues también media botella de whisky es buena para el insomnio, no me digas que para eso sirve el whisky. ¿Y es legal? Y es legal. Bueno. Y tenemos en este país un gravísimo problema de alcoholismo sobre lo legal. Tenemos un grave problema de tabaquismo sobre lo legal. Y ahora queremos hacer un problema de adicción a marihuana generalizado sobre lo legal. Eso es todo lo que se les ocurre. Bueno, es que es el ADN del PRD. La superficialidad, el oportunismo y el populismo. Es todo lo que tienen en la cabeza. ¿Y sabes qué? Que no es mucho, ¿eh? Exceso de imaginación. No. De tiempo. Exceso de otra cosa, pero no la puedo decir al aire porque luego se enojan. So pena. Gracias. Bueno, pues eso fue todo, ¿no? Pues ya. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, gracias, Rafael. Ahí nos vemos, como dice, crocodrilo. No, es que esta tiene muchas R's. ¿Sí? Porque ves que están los dos idiomas mezclados. Es y se te caen las cosas a pedazos, pero lo van a legalizar. Tarde que temprano, pobrecitos. Es una ciudad de libertades. Y derechos. Y chuecos. Bueno, ahí se ven. Ahí nos vemos. Y como dijo aquel, pues presta, ¿no? Para andar iguales. Gracias. Volvemos. ¿Has oído, Cardona? ¡Qué maravilla! Pues sí. Continuamos en Grupo Fórmula. En la línea telefónica se encuentra Enrique Quintana, periodista, colaborador ocasional de este esfuerzo informativo, colaborador honorario y, bueno, director editorial del periódico El Financiero. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Primitivo? Buenas tardes, muy bien, gracias, buenas tardes al auditorio. Qué gusto saludarte, te saluda también Carlos Urdiales. Enrique, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Carlos, muy buenas tardes. Oye, Enrique, íbamos a platicar del asunto de la deuda de los estados, si quieres lo tocamos brevemente. La Secretaría de Hacienda dio a conocer que ha crecido esta deuda, que asciende a 482,000 millones de pesos y que aumentó en un 11%. ¿Es preocupante? ¿No es preocupante? ¿A qué hay que ponerle atención, Enrique? Mira, a nivel de todo el país no es preocupante. Todavía esto equivale al 3% del Producto Interno Bruto. Realmente es una cantidad muy baja. Pero a nivel de algunas entidades, sí es como para ponerle lupa a sus finanzas y a lo que va a representar esta deuda para su población. El caso que más llama la atención en el reporte que hoy presentó la Secretaría de Hacienda, Primitivo, es el de Chihuahua. En Chihuahua, de un año a otro, la deuda creció en 81%. 18,600 millones de pesos de un año a otro subió en el estado de Chihuahua, y ya es actualmente el estado donde la deuda pesa más en su economía. Es el 9% del Producto Interno Bruto, es decir, es realmente triplica el promedio nacional. Entonces, por ejemplo, en Chihuahua sí hay que poner vigilancia, porque pues los contribuyentes de Chihuahua a la larga, de una o de otra manera, son los que van a pagar esta deuda. En segundo lugar, en ritmo de crecimiento de la deuda se encuentra Chiapas. En Chiapas la deuda creció 26%, casi 27%, el equivalente a 4,400 millones de pesos.
y también pues es una entidad con una economía pequeña y donde la administración de el actual gobierno pues no se ha distinguido precisamente por la austeridad y la eficacia en el ejercicio. Y la del gobierno anterior tampoco. Bueno, no cantaba mal las rancheras, la deuda de hecho vino desde entonces, desde el gobierno del señor Sabines. Y en tercer lugar, la medalla de bronce en este campeonato de crecimiento corresponde al estado de Quintana Roo, con 2.700 millones de pesos en un año, un crecimiento de 18%. Por lo menos en estas tres entidades primitivos sí habría que atender cómo evoluciona la deuda en los próximos meses, porque sí puede haber un peso muy importante para los contribuyentes de estas entidades. Enrique, y sigue revelando todo este ranking, digamos, de la deuda de los estados, falta de control o una absoluta falta de consecuencia después de estas deudas o de estos ritmos de endeudamiento. Te pregunto, ¿en qué momento le pasa algo a una Contraloría, a una auditoría interna? ¿En qué momento tienen consecuencias que no sean rescatadas o rescatables por parte de la Federación? Mira, hasta que surgen los escándalos, como el caso del llamado Moreirazo, es probablemente de los muy pocos donde ha habido consecuencias, y se habla de que pues no han llegado al nivel más alto, al del gobernador, pero al menos pues el secretario de Finanzas, pues ese está en Estados Unidos tras las rejas. Por cierto, él voluntariamente se entregó, pero fuera de ese caso, en realidad son muy pocos los que terminan con un verdadero ajuste de cuentas, con un pago de responsabilidades. En muchas ocasiones el crecimiento de la deuda se puede hacer por esta diferencia en los niveles de control. Hay estados, te pongo el caso de Tlaxcala, Carlos. En Tlaxcala está prohibida la deuda y es el único estado, la única entidad del país donde la deuda pública es cero. Por 2 años se permitió que hubiera deuda, se endeudaron como en 40 millones de pesos y ya para 2013 regresaron a su normalidad, que es cero deuda. Pero hay otras entidades donde el partido que tiene el gobierno estatal, donde está el Ejecutivo, pues también tiene mayoría en el Congreso local y pues se puede endeudarse sin mucho recato, con la confianza de que la Contraloría o la Auditoría se va a hacer de la vista gorda si hubiera algo incorrecto en ese endeudamiento, Carlos. Enrique, pues deja, insisto, al descubierto esa falta de homologar también criterios que por un lado obedecen a respetar el pacto federal y la autonomía de cada entidad, y por el otro pues nos enfrenta o nos confronta. ¿Tiene afectación estos niveles de deuda de los estados, por ejemplo, en lo que pueden observar analistas, consultores sobre las fortalezas de las finanzas públicas nacionales, Enrique? A nivel nacional no, Carlos, porque en realidad pesa muy poquito. A nivel estatal sí. Esto significa, el que haya deudas tan elevadas significan que del presupuesto de la entidad, una parte proporcional alta en los próximos años va a tener que destinarse a cubrir el servicio de esa deuda. Esto significa que habrá menos dinero para proveer de servicios públicos y realizar obras. Así es que a nivel de las finanzas estatales sí puede significar una merma importante y representar una pérdida de capacidad del Estado para proveer pues lo básico, que es el pavimentado, alumbrado, en fin, seguridad, todo lo indispensable que debiera proveer un gobierno estatal. Pues sí, pero mientras no haya rendición de cuentas, mientras no haya un ajuste, una revisión, aun cuando los gobiernos subsecuentes sean de otro partido, porque se dan los casos en donde no solamente hay ocultamiento, sino que hay protección, ¿no?, de quienes hacen mal uso de los recursos, y en este caso abusan de la deuda, Enrique, bueno, pues no hay incentivos para hacer las cosas bien. Totalmente, mientras no haya consecuencias,
ni realmente controles. Avanzamos con reformas constitucionales. Te acordarás, Primitivo, de que pasó una reforma para vigilar la deuda estatal, sí, por lo menos en la parte de deuda que está garantizada con las participaciones federales, porque ese es otro de los temas importantes. Los estados a veces se endeudan, en muchas ocasiones se endeudan, dando como garantías las participaciones federales de los próximos años. Ahí, al menos en cuanto avance la legislación, ya tendremos mayores controles, pero todavía es de los pendientes que tiene el Congreso para que se aterrice y se opere este tipo de controles. Que son muchísimos los pendientes del Congreso. Enrique, uno más, ¿no? Pues sí. Están ya las reformas constitucionales, pero pues nada más falta aterrizarlas. Sí, claro. Pequeña diferencia. Enrique, te queríamos preguntar, aprovechando el viaje, sobre el Tratado de Libre Comercio a propósito de la cumbre de Toluca, a propósito de los 20 años que se cumplen de la entrada en vigor de este mecanismo. ¿Cuál ha sido el resultado de este Tratado de Libre Comercio? ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido negativo? ¿Se puede hacer alguna comparación con otros países que han crecido más, incluso sin TLCs? Mira, sin duda tiene un efecto muy positivo en cierto tipo de empresas y en ciertas regiones de la República. El tratado permitió que detonaran las exportaciones. Realmente se han multiplicado por cerca de 20 veces las exportaciones desde el momento en el que se suscribió allá en el 93 y ahora 20 años después, arrancando 2014. Sin embargo, una de las deficiencias que tuvo el tratado fue que no se logró articular una cadena productiva de proveedores a las empresas exportadoras para que el beneficio del crecimiento exportador se derramara, se transmitiera a otros sectores de la economía, lo cual pues limitó su impacto. Realmente sí fue un tratado pionero. México tuvo ciertas ventajas en la economía, en el mercado más grande del mundo, que no logramos capitalizar como se hubiera debido, si hubiera habido esta política para articular los sectores productivos y permitir que las exportaciones jalaran a muchos otros. Realmente creo que el saldo es positivo, pero con esta limitación. Ahora, con los 20 años, hay que tener claro, pese a lo que se diga en los discursos, que no se va a reabrir el tratado. Jurídicamente es muy complejo reabrirlo, por ejemplo, para incluir en el tratado temas migratorios, que es uno de los elementos que ya se ha dicho, lo ha dicho el propio Salinas, el propio Jaime Serrapuche, que debieron haberse incluido en su momento en el tratado. Difícilmente va a poder generar esta condición para que la gente pase por la frontera norteamericana de manera libre, así como pasan las mercancías, ya muchas sin arancel. Así es que pues tendremos mucho discurso, el oropel, pero realmente creo que en términos prácticos el tratado seguirá como hasta ahora, sin ningún cambio significativo después de la cumbre de Toluca. Y sin duda alguna, Enrique, que voces como las de alguna dirigencia del PRD, ¿no?, que tienen la puntada de decir que quieren expresar, hablar con los presidentes, que sepa Stephen Harper, que sepa Barack Obama que la reforma energética no está en firme o que va a ser combatida aún por ellos, pues ya simplemente forman parte del catálogo pintoresco alrededor de una cumbre como esta. Pues sí, realmente no creo que para los presidentes tenga mucha relevancia este tema de política interna en México, para los presidentes de Canadá y de Estados Unidos. Para nosotros pues sí es un tema que va a seguir en el debate, Carlos. Todavía probablemente tengamos que esperar una semana o 2 semanas para conocer cuál es la legislación secundaria en materia energética, y alrededor de su discusión en este periodo de sesiones del Congreso saldrán chispas, tendremos manifestaciones, habrá el conato de la consulta, en fin, habrá mucho ruido todavía respecto a la reforma energética. Sin embargo, para propósitos de esta reunión cumbre, realmente, como dice, será parte de los detalles pintorescos, cuando mucho, en este encuentro. Pues Enrique, muchas gracias por el análisis, en este caso por partida doble, y te leemos ahí en El Financiero. Te agradezco mucho, Primitivo. Gracias, Carlos, y muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Regresamos después de una pausa.
José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Siete con 36 minutos. José Antonio Crespo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, como todos los lunes. Gracias por estar con nosotros y hablar pues del tema que va a colocarse en las primeras planas, que ya lo está de hecho a lo largo de esta semana, que es esta cumbre con motivo de los 20 años del Tratado de Libre Comercio. Es una reunión que se da más o menos de manera sistemática, ¿no? Como un mecanismo de entendimiento entre los tres países y que ahora, bueno, pues coincide con este aniversario. Sí, a mí me parece que es básicamente protocolaria, que en realidad no va a haber nada de fondo. Se están dejando fuera los temas centrales de la relación entre los tres países que conforman esta comunidad de Norteamérica. No está desde luego el asunto de la migración. En ese sentido, Obama, que fue enfático la última vez que vino aquí a México, de que lucharía por un tratado, un acuerdo ya más sustancial en materia migratoria, pues llega con las manos vacías. Y con Canadá pues tampoco hay gran cosa, ¿no? La cuestión de la visa que impusieron y que ha reducido las visitas de mexicanos en Canadá a cerca de la mitad. No se tocarán temas de seguridad tampoco, esos quedan fuera. Entonces en realidad es una cuestión meramente protocolaria, pero enmarcada, digamos, en varios temas que se han suscitado estos últimos días. Desde luego las evaluaciones como la que acabamos de oír de Enrique Quintana, de los 20 años del Tratado de Libre Comercio, que han sido desde luego benéficos en términos brutos para el comercio mexicano, pero que no se han traducido en una bonanza realmente, ni que fue el detonador que se dijo que podía ser para el crecimiento y el desarrollo del país. No es algo negativo, pero tampoco fue lo positivo que se dijo. Hay quien dice, si lo ves desde el punto de vista de las sumas que se lograron en relación a las exportaciones, bueno, pues es positivo. Si lo ves desde el punto de vista del crecimiento que se logró, entonces no habría cumplido con un objetivo. Y que son realmente muy pocos los que se beneficiaron de ese tratado, tanto en términos de las empresas como de regiones, como bien lo decía también Enrique Quintana. Eso no fue el detonador que se esperaba y que se anunció en su momento, aunque tampoco tengo yo elementos para decir hubiera estado mejor no tenerlo. No hay con qué comparar. No, hay quienes de repente dicen que sí, pero creo que no. Entonces más el saldo es positivo, pero no es lo espectacular que se anunció en su momento hace 20 años. Pero está este otro asunto de estos últimos días, es decir, del ambiente de esta reunión cumbre de Toluca, que es la famosa portada del Time de Enrique Peña Nieto, que por alguna razón sale 15 días antes, ya va a salir muerta, sale para el 24 de febrero, pero ya se discutió lo que se tenía que discutir, ya se quemó, en fin, ya fue motivo de las redes sociales. A mí me parece que desde luego el título de la portada es exagerado, es desafortunado. Desafortunado, sí, pues, está salvando a México. Pudieron haberlo matizado más, por ejemplo, utilizando el propio eslogan del gobierno, en el sentido de decir, está moviendo a México. Moviendo a México. Bueno, podemos decir, pues sí, las reformas que se pasaron el año pasado están intentando mover esta inercia en la que hemos caído desde hace muchos años. No suena desproporcionado, pero salvando a México ya fue una cuestión. Ahora, la crítica se ha concentrado ahí precisamente en el título de la portada, y por cierto, para quien lea el reportaje, en las primeras frases es tan excesivo como el título de la portada, porque se habla realmente de que los focos de alarma que teníamos en México hace 5 o 6 años por motivos de seguridad se han traducido en aplausos, dice por ahí el reportaje, y que si se daba por hecho que México ya era un país como perdido, ahora es el centro de atención mundial. Bueno, pues tampoco, ¿no? El tono de esos primeros párrafos va con el título de la portada, excesivo, triunfalista, exagerado, desproporcionado, que no corresponde con la realidad. Sin embargo, si continúa uno leyendo el reportaje, ya se equilibra mucho más, ya se vuelve más crítico y dicen, bueno, vamos a ver cómo aterrizan las legislaciones secundarias, vamos a ver qué es lo que pueden hacer o no los poderes fácticos que se ven afectados con las reformas, cosa que ya estamos viendo que efectivamente tienen el poder de desvirtuar en buena medida el espíritu de las reformas. Vamos a ver, dice el reportaje, con la corrupción que conocemos que hay en México no va a haber gran crecimiento económico. Bueno, pues esa es una crítica, porque no se está haciendo nada significativo
por la corrupción. Se están haciendo cosas formales como en cada sexenio, pero no vemos un combate frontal, real, auténtico contra la corrupción que se prometió también, como se promete en cada inicio de sexenio. Y entonces dice el reportaje, si no hay un cambio significativo en materia de corrupción y de impunidad, pues entonces igual y tampoco las reformas se van a traducir en gran crecimiento. O sea, hay elementos críticos del país y de la situación que incluso yo creo que retratan bastante bien, repito, fuera de los primeros párrafos que me parecen excesivos, retratan bastante bien la situación de lo que está ocurriendo en México, que incluso a cualquier mexicano medianamente informado no le van a decir nada nuevo. Está orientado a los Estados Unidos, pero resulta que tanto la portada como el reportaje tienen un número distinto, no va para Estados Unidos. Es un reportaje orientado al público norteamericano que le podría más o menos decir cómo están las cosas en México, también en materia de seguridad. Entonces dice, pues la seguridad sigue siendo uno de las asignaturas pendientes, de uno de los focos rojos preocupantes que también pueden eventualmente evitar o restringir el crecimiento del país en todos los ámbitos. O sea que yo creo que para un norteamericano o cualquier extranjero que leyera el reportaje, pues igual queda con una imagen un poco desproporcionada por los primeros párrafos, pero le daría más o menos un tacto de lo que está pasando, ¿no? Un pulso de lo que está pasando. Pero resulta que no va para el público norteamericano. Sí, va a todas partes del mundo, menos a Estados Unidos. Ahora, ¿qué tanto pesa una publicación como Time? Bueno, en su momento lo ha tenido. Históricamente ha sido una publicación importante, sin embargo, hoy leía en algún medio nacional que ha perdido fuerza y que ya no es un referente para quienes toman decisiones. Efectivamente, no es lo mismo, no es lo que fue la revista, pero si se hubiera dirigido el número tal y como lo conocemos al público norteamericano, creo que sí tendría algún impacto en términos de que el público informado, el público que revisa ese tipo de revistas, pues tendría una visión, a mí me parece equilibrada y más o menos adecuada, un poquito excesiva, un poco exagerada, por lo que ya dijimos, de lo que está pasando en México. Pero al no ser parte de ese número destinado a Estados Unidos, pues sí pierde muchísimo, y más parece una cuestión de autopromoción del gobierno mexicano en la portada. Y ahí, a riesgo de caer en lo mismo de exceso y exageración, coincidencia o no con esa publicación, al tiempo que expresidentes saltan a la palestra de una u otra forma. Cedillo, no sé si de forma indirecta, ¿no?, por las menciones que se hacen sobre el tema de la reforma ferroviaria, Carlos Salinas por la entrevista a Rogelio Cárdenas que mete el Universal, y Felipe Calderón con la presentación de su fundación, y bueno, Vicente Fox inclusive con el gabinetazo a medias reunido este fin de semana en Guanajuato. Con su gabinetazo revivido. Sí, yo creo que, y podría preparar muy bien esto, digamos, la cumbre de Toluca, pero yo creo que fue un error, no sé si de la revista, o de si lo sugirió el propio gobierno mexicano, de ponerle eso Salvando a México. Yo creo que chotea lo que sí ha hecho Peña Nieto. De los cambios que se dieron el año pasado, el esfuerzo, la negociación política para llevar a cabo las reformas que se llevaron a cabo a nivel constitucional el año pasado, se desvirtúan con algo que ya está totalmente choteado, por excesivo. Sí, y se presta a la frivolidad y a las críticas en redes sociales y todo y eso. Entonces se pone de pechito. Sí, se pone de pecho. El saldo positivo que pudo haber surgido de ahí para la imagen, la figura de Peña Nieto, por lo sí hecho, pues ya queda totalmente desvirtuado, me parece a mí. Bien, pues José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. José Antonio Crespo, gracias. Regresamos después de mensajes. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800-01. Continuamos en Grupo Fórmula. El día de hoy continúan también las protestas en Venezuela. Esta tensión que se vive desde la semana pasada sigue acrecentándose en torno a la presidencia de Nicolás Maduro. Mañana será un día importante porque está convocada una manifestación y uno de los principales líderes opositores, ahora proscrito, ¿no?, por el gobierno del propio Nicolás Maduro, está anunciando que se va a entregar a las autoridades. Vamos hasta el lugar de la noticia, ya se encuentra Álvaro Algara con la información. Luego de 11 días de manifestaciones en todo el país, estudiantes y ciudadanos iniciaron la semana con una marcha de carácter pacífico. Su objetivo, llegar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para exigir al gobierno de Nicolás Maduro la liberación de todos los detenidos, justicia por los fallecidos y libertad a los medios de comunicación nacionales e internacionales.
asesinan, si somos el futuro de América Latina. A continuación, parte de los testimonios de los estudiantes en la manifestación de este lunes en Venezuela. Vamos a ir caminando hasta la sede de Conatel a exigirle a ese organismo que deje la censura. Nosotros queremos decirle al organismo rector de las telecomunicaciones del país que transmita la realidad por la que está pasando el país, que transmita la realidad de lo que estamos viendo hoy los jóvenes estudiantes. Porque tienen que salir a reprimir a jóvenes que salen a la autopista a trancar, porque tienen que mandar colectivos armados en las noches a mandar a saquear para tratar de echarnos la culpa. El ministro de Relaciones Interiores cuestionó las marchas, asegurando que los manifestantes mantienen un doble discurso. No marchen con los violentos, porque entonces es muy fácil marchar con los violentos, después yo me retiro porque yo soy pacífico, pero dejan a los violentos envalentonados. El líder opositor Enrique Capriles reconoció que hay infiltrados en las marchas. Además, le pidió al gobierno que cese la persecución contra Leopoldo López. Es obvio que hay un grupo interesado en la violencia. ¿Y quieren que les diga algo? Está teniendo éxito. Desde la clandestinidad, el líder político Leopoldo López invitó a una gran movilización este martes hasta la sede del Ministerio de Interior y Justicia. Seguiré dando una lucha en las calles y de la mano con el pueblo venezolano. Y es por eso que este próximo martes 18 quiero convocarlos a todos a que caminemos juntos. Desde otro frente, la ministra de Información, Delcy Rodríguez, cuestionó la legitimidad de los reclamos de los estudiantes. Hacemos un llamado a los medios nacionales, a los medios internacionales, que no se presten para este tipo de actividad. Las manifestaciones se han convertido en una muestra más de la división que existe en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Desde Washington hay reacciones a la expulsión de personal diplomático norteamericano. Dice el gobierno de Estados Unidos que nada tiene que ver con las movilizaciones en Caracas y otras ciudades venezolanas. Tony Cano, buenas noches. Te informo desde Washington, Primitivo. Estados Unidos calificó este lunes de falsas y sin sustento las acusaciones de Venezuela de que está colaborando con las protestas antigubernamentales en ese país y que generaron la expulsión de 3 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, indicó que las acusaciones de que Estados Unidos ayuda a organizar las manifestaciones en Venezuela son falsas y sin sustento. Psaki agregó que Washington no ha recibido notificación formal de los estadounidenses expulsados por el presidente venezolano Nicolás Maduro. El canciller de Venezuela, Elías Agua, reveló los nombres de los 3 expulsados. Brian Mary McCusker, segunda secretaria en funciones de vicecónsul; Jeffrey Gordon Elson, segundo secretario también en funciones de vicecónsul; y Christopher Lee Clark, segundo secretario. El gobierno venezolano acusa de los recientes actos de violencia a grupos de ultraderecha infiltrados con el fin de aprovechar un golpe de Estado y responsabiliza de las muertes al dirigente opositor Leopoldo López, sobre quien pesa una orden de arresto y quien tiene previsto entregarse a las autoridades este martes en Caracas durante una marcha. El domingo por la noche, la Embajada de Venezuela en Washington emitió un comunicado difundido por las redes sociales en el que acusa a Estados Unidos de legitimar intentos de desestabilización contra el gobierno venezolano. Washington y Caracas carecen de embajadores en sus respectivas sedes diplomáticas desde hace 4 años. Es lo que tenemos por el momento, Primitivo. Muy buenas noches. Gracias, Tony. Muy buenas noches. Y en otros asuntos, la película Gravity, dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, ahora sí, Primitivo, amigos, huele a Oscar, porque en los premios británicos de la crítica de radio, de cine y de televisión allá de la Gran Bretaña, se llevó 6 premios, incluido, y este es el que llama la atención, el de Mejor Director. Beatriz Endara nos informa desde Londres. El director mexicano Alfonso Cuarón y su aventura espacial Gravity se llevaron 6 premios BAFTA en Londres el domingo por la noche. Los BAFTA son los equivalentes al Oscar en Gran Bretaña. Cuarón ganó como mejor director y otros 5 premios. Gravity ganó además el galardón como mejor filme británico,
pese a ser dirigido y protagonizado por extranjeros. Los otros BAFTA importantes fueron para 12 años de esclavitud, que ganó mejor película, y mejor actor para Chiwetel Ejiofor, su protagonista. Cate Blanchett ganó como mejor actriz por Blue Jasmine. El somalí Barkhad Abdo ganó como mejor actor secundario por su actuación en Capitán Phillips, y Jennifer Lawrence mejor actriz secundaria por Escándalo Americano. En la información generada desde Londres, Alfonso Cuarón pues lleva todo lo que ha buscado, lo ha ganado, en este caso, ¿no? Sí, y yo creo que ahora sí es el candidato más serio, ya lo dirán los especialistas, y ya sabremos qué ocurre cuando la entrega de los premios Oscar, pero por lo pronto sí va cosechando certámenes y va triunfando en este tipo de evaluaciones en distintos foros que sí hacen pensar seriamente en su posibilidad, no en la de todos nosotros, ¿no? No es una cuestión de irnos al ángel de la independencia, pero en la de él, de ganar el Oscar. No faltará. ¿No? Pero ya ganó el Globo de Oro, ya ganó el premio que otorga el sindicato de directores, que son quienes votan en también por los premios Oscar. Los directores votan por los directores. Esto lo escuché con René Franco, no es que yo sepa demasiado, pero eso le da ya una amplia posibilidad, aparentemente, y según lo marcan también las apuestas, de que se lleve el Oscar a mejor director, que para efectos nuestros es lo que importa. Y bueno, en un momento vamos a entrar con Laura Cardoso, todavía no está en la línea, porque ella nos va a platicar de las nuevas aplicaciones que tiene listo el gobierno del Distrito Federal, entre ellas una para saber quién está en el torito. Si un día desaparece su marido y le dice, ¿qué crees? Que me agarró el alcoholímetro, pues ya va a poder checarlo. Si el torito, bueno, este programa de contención para conducir bajo los efectos del alcohol, tiene sus ventajas y ha suscitado sus reacciones por implacable, por incorruptible, porque han caído ricos y famosos, etcétera. También ya se había quizá prestado al gran pretexto, a la mentira perfecta para decir, no te pude hablar porque además efectivamente no te dejan entrar, claro, no te dejan entrar con celular, si no se la pasarían ahí tuiteando desde adentro del torito, y eso no está bien. Pero ahora con esta aplicación podrá uno constatar si efectivamente estaba en el torito o así le van a poner. Bueno, ahí está, esta es una de varias aplicaciones que va a colocar a disposición de todos los usuarios de teléfonos inteligentes el gobierno del Distrito Federal. Sí, Miguel Ángel Mancera lanzó este paquete de 5 aplicaciones para equipos móviles en la Gaceta Oficial, Registro Civil, Defensoría de Oficio, Justicia Cívica y Alerta Inmobiliaria. Pero la más divertida es la del torito. Así llegamos al final de este esfuerzo informativo. Carlos Urdiales, muchas gracias. Primitivo Olvera, un gusto. Hasta mañana. Mañana ya estará con usted José Cárdenas en punto de las 6 de la tarde. Quédese con la Fórmula Financiera en radio, con Ricardo Rocha en tele. Buenas noches.